Excelente. Podemos empezar, ¿no? Bueno, muy buenas noches a todos los que están en la sala, buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales del capítulo ABPMP, capítulo Bolivia. Esta noche tenemos el segundo evento de presentaciones de webinars relacionados a gestión por procesos. Básicamente eventos que son impulsados por el capítulo de la Asociación Internacional de Gestión por Procesos, capítulo Bolivia, que venimos obviamente enfocados y alineados, somos una entidad sin fines de lucro, alineados con el objetivo de promover la disciplina de gestión por procesos y promover sobre todo el cuerpo de conocimientos, experiencias, conocimientos y compartir con profesionales destacados internacionalmente en lo que es la disciplina de gestión por procesos, que nos interesa obviamente que todos puedan acceder y puedan tener conocimiento y podamos ir fortaleciendo este grupo de personas apasionadas en esta disciplina, ¿no? Esta noche tenemos la presencia de Fernando Estrada, que nos acompaña y nos va a estar haciendo una presentación muy interesante relacionada a lo que es el scorecard, lo que es la gestión de procesos y la relación que tienen entre ambas y la importancia que tienen entre ambas. Fernando pues es un profesional destacado en lo que es gestión por proceso, es profesor de la maestría de gestión de la Universidad La Salle en Brasil, al mismo tiempo es gerente de Interact Latinoamérica y bueno, tiene mucho que contarnos, mucho que compartir con nosotros y bueno, le damos la bienvenida hoy y muchas gracias Fernando por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, buenas noches con todos. Es un placer para mí poder estar aquí presentes en este webinar de la ABPMP del capítulo de Bolivia. Agradecerles la invitación tanto a Alberto como a Luis Carlos por esta invitación y pues que me permitan compartir un poco de conocimiento, un poco comentar, como bien comentado Luis Carlos, sobre estos temas que tanto gustamos, que tanto nos apasionan a nivel de procesos, a nivel de gestión principalmente. Y en esa línea quería ir e iré un poco para presentarles un poco, como bien dice el título de la presentación o del evento, del webinar, el alineamiento o la sinergia que se establece o que buscamos que se establezca y que de mi parte se hace necesario tener entre lo que es el Balance Scorecard y el Business Process Manager como tal. Entonces yo si me permiten, compartir mi presentación aquí un poco para iniciar. Quiero un poco también hacer una contextualización inicial y para eso pues voy a compartirles aquí la presentación. No sé si estáis viendo ahora mi pantalla ya compartida. Sí, se ve. Bueno, pues como comentaba Luis Carlos, el tema que nos une o que nos trae a este evento a partir de la organización de la ABPMP capítulo Bolivia es un poco el alineamiento estratégico de procesos, ¿no? Y se establece pues lo que nosotros llamamos las sinergias entre BCC y BPM, ¿no? Cuando conversábamos un poco sobre este tema, sobre este webinar, me pedía un poco hacer ese alineamiento, establecer esa sinergia entre estos dos conceptos, entre estas dos metodologías, entre estas dos disciplinas, o disciplina y metodología, y comentaba con los organizadores, pues que para mí, yo vengo de la línea del BCC, yo vengo de la línea, mi experiencia está principalmente enfocada en lo que es Balance Scorecard, cuadro de mando integral, como le llamamos en español, y un poco la línea es establecer el por qué la gestión por procesos debe estar alineada y buscar establecer sinergias con el BCC. Inicialmente pues quiero hacer una contextualización y tiene que ver mucho con el momento actual. Si ustedes pueden ver aquí, en el título aparece escenario de una decisión o escenario de decisiones en el que estamos. El momento actual dentro de lo que es la pandemia que estamos, creo, atravesando todos los países, en algunos países de forma más
no sé, más dramática, por decirlo así, a través de los números y tal. Pero lo que nosotros hicimos, y esta es una imagen que compartió un consultor colega de Centroamérica, que él nos dice lo siguiente, ¿no? La imagen, si ustedes la ven de izquierda a derecha, nosotros somos las personas que estamos encima de la balsa y que estamos yendo en el escenario actual que nos toca vivir, y creo yo que ya estamos en el túnel de la incertidumbre, es decir, que no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué hacer, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cuántas olas más van a venir de pandemia, de crisis, de crisis sanitaria en los diferentes países en los cuales nos encontramos. Y un poco a nivel ya hablando de gestión, nos establece lo siguiente, que cuando atravesemos el túnel de la incertidumbre, el siguiente paso, next, tendremos que definir cuál es el camino que debemos escoger. Si es el río del rebote, es decir, si nos vamos hacia un desfiladero o hacia una caída de agua incontrolable y desconocida, o si apuntamos el ir para el mar de la recuperación. ¿De quién depende eso? Lógicamente depende del contexto, del movimiento, de la situación que vayamos enfrentando y cómo va sucediendo la pandemia, pero también depende de nosotros, en qué escenario o qué esperamos o qué estamos haciendo para poder tomar decisiones dentro del túnel de incertidumbre en el cual estamos todavía. Entonces, para mí esta es una infografía muy interesante que nos permite hacer una metáfora de nuestra situación, de la realidad actual por la cual estamos atravesando, y que nos permite, como toda decisión, tener dos caminos, ¿eh? O buscamos y forzamos y creamos las oportunidades para poder ir al mar y poder llegar al mar de la recuperación, o simplemente nos dejamos llevar y acabaremos pues a donde nos lleve la corriente o a donde nos deje el desfiladero que aparece aquí en la parte inferior. Entonces, esta analogía para mí es muy interesante y muy representativa en una imagen, porque nos permite visualizar de cómo nosotros debemos tomar decisiones para estar preparados, sea para un camino, sea para el otro. Imagino, y lógicamente la gran mayoría de las personas que estamos en el evento pensarán pues que todo el mundo querrá estar en el mar de la recuperación, pero para eso tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de BCC, cuando hablamos de BPM, cuando hablamos de estas disciplinas o de estas metodologías, estamos hablando de gestión. Y lo que nos permite la gestión es tomar decisiones, que es un poco alineado a lo que nos establece esta imagen, este dibujo, este gráfico. Entonces, yo quería un poco contextualizar, porque creo que es el momento, a pesar de las circunstancias, es en el momento en el cual debemos tomar decisiones para prepararnos y tomar el camino que escojamos y estar preparados para eso. Solo recordando algún autor catalán, algún autor de Barcelona, en su libro La Buena Suerte, que es Alex Rovira, él comenta y dice que para tener buena suerte, que por cierto es el nombre del libro, hace referencia a que cada uno de nosotros debemos crear las circunstancias para que la suerte suceda. Entonces, la suerte por sí, per se, no existe. Para el libro de Alex Rovira, La Buena Suerte, nos dice que para que suceda la buena suerte, que es la que tú consigues, que es la que tú creas, debes crear las circunstancias, tomar las decisiones para que eso que tú esperas suceda. Entonces, espero pues que todos tengamos esa capacidad dentro del contexto y dentro de la urgencia del momento en el que estamos, para poder tomar buenas decisiones y poder crear esas circunstancias para llegar a lo que nosotros deseemos, ¿eh? Y probablemente pues todos o la gran mayoría deseamos llegar al mar de la recuperación. Ahora, todo esto de aquí que hago esta introducción, esta contextualización, ¿qué tiene que ver con el tema de BCC? Pues yo creo que tiene que ver y mucho. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente, si ustedes consiguen visualizar esta imagen, nos dice que la realidad de un 65% de proyectos que están en búsqueda o que quieren hacer una transformación digital o quieren implementar BPM
sus estructuras y sus procesos no están preparados para ello. Y por eso es que esta imagen es bastante gráfica, donde nos dice que queremos aplicar una tecnología innovadora, como sería la turbina que aparece encima del Volkswagen, pero nuestra estructura, lo que soportaría esas nuevas tecnologías más avanzadas, no nos permiten asumirlas o no nos permiten implementarlas. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras y procesos y por tanto organizaciones no están preparadas. Entonces, a eso que yo hago la referencia de que lo primero que tenemos que hacer es prepararnos, crear las circunstancias, trabajar internamente para poder después tomar decisiones y poder después establecer o implantar proyectos de mejora de procesos, de un balance scorecard, de un ciclo de mejora o de una transformación digital que tanto se habla en los últimos años. Lógicamente, la transformación digital y la mejora de procesos se ha vuelto cada vez más demandado en este último año y medio por la misma necesidad del contexto en el cual estamos. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es mirar para adentro, mirar nuestro ombligo para ver si realmente nuestras estructuras, nuestros procesos, nuestra organización en sí está preparada para asumir o para implementar mejoras tecnológicas grandiosas. Ese es un poco lo que establece esta analogía en esta foto. A partir de esto, y es ahí donde lo que yo comentaba, yo vengo más de la línea de balance scorecard, de mejora de la estrategia, de diagnóstico estratégico y también de la parte de procesos. Para mí el conocimiento debe ser integrador. ¿A qué me refiero cuando hablo de integrador? En procesos hablamos de ventaja competitiva, de cadena de valor, que se referencia directamente a Michael Porter desde el año 85, en donde publica su primer libro, ya con anteriores artículos, su primer libro, Estrategia Competitiva, y después Ventaja Competitiva, y en donde establece lo que es la cadena de valor. Si ustedes ven o leen un poco el CBUC, yo coloqué aquí la imagen de la tercera edición, todavía no he podido tener la cuarta edición del CBUC. Los amigos de ABPMP seguro nos ayudarán en ese logro para poder tener el CBUC versión 4. Ellos referencian mucho a la cadena de valor y referencian mucho que para definir una cadena de valor o para definir una ventaja competitiva, primero necesitamos ser organizados. Y eso ya lo dice Porter hace 30 años, 36 años. Y ahora, cuando hablamos de otro concepto complementario como es EPM, estamos hablando ya del cuerpo de conocimiento, el CBUC, o estamos hablando, por ejemplo, de este libro complementario que coloqué aquí, que es Formación de Analistas de Proceso, en donde hace un análisis de cada una de las áreas de conocimiento del CBUC. Y por último, complementario a esto, en lo cual refuerzo el tema de que sea integrador, hablamos de mapa estratégico, hablamos de la metodología Balance Scorecard, hablamos de la lógica 3Ps, después explicaré a qué nos referimos con eso, y hablamos de la lógica también de APM, que también después argumentaré en ese sentido, que es la arquitectura de procesos del negocio. Y si ustedes ven, estoy hablando de autores, referenciaba a Porter, ya con más de 30 años, el CBUC, que tiene ya también por lo menos unos 8 o 10 años desde sus primeras versiones, o más, y también hablamos de Balance Scorecard, de mapas estratégicos, o hago referencia también aquí a lo que es Peter Drucker con su infinidad de libros que nos contribuyen para lo que es la gestión a la gobernanza corporativa. Entonces, para mí el principio debe ser integrador. ¿De dónde me surge este principio de que el conocimiento debe ser integrador, los proyectos deben ser integradores? Lógicamente de las experiencias que uno va teniendo, de los enfoques diferentes por los cuales uno ha podido trabajar o ha podido participar en diferentes proyectos, y que considero que la integración entre diferentes metodologías y disciplinas es lo que realmente genera una sinergia, ¿no? Como bien dice el título del webinar de hoy, ¿no? Y lógicamente pues tendríamos que referenciar aquí a Peter Senge con la quinta disciplina, en donde establece las 5 disciplinas para poder tener una organización y personas que busquen siempre establecer sinergias, ¿no? A partir de esto de aquí, pues yo voy a ir un poco ya a lo que es la gestión corporativa de procesos. Después vamos a ir desmenuzando este concepto para poder entrar en detalle de BCC, BPM, APM, 3Ps, para poder argumentar de forma más complementaria.
La definición la tomo del CBUC, la versión 3, capítulo 9 me parece que es, en donde habla de la aplicación de principios, métodos y prácticas de BPM en una organización que buscan asegurar el alineamiento entre el portafolio y la arquitectura de procesos punta a punta con la estrategia y los recursos de la organización. Yo después voy a mostrar el por qué es importante definir bien la estrategia en la cual la organización se va a enfocar. Que para mí eso es importante, incluso antes de definir, comenzar a automatizar procesos, antes de comenzar a levantar procesos, necesitamos definir en cuál es nuestra estrategia en el sentido de producto, en el sentido de valor. Y eso lo voy a pasar rápidamente para esto. Aquí un poco referenciando al CBUC versión 3, el capítulo 9, que hago referencia a gestión corporativa de procesos, y todo lo que contiene dentro de su estructura de este capítulo 9, me pareció muy interesante el tema de repositorio de procesos, me pareció muy interesante hacer benchmarking de las mejores prácticas de procesos. Eso creo que es muy importante poder tener esos ejemplos en dónde están funcionando las organizaciones o los procesos, dónde realmente están ayudando. Y después, el tema de la madurez de procesos, donde se tiene diferentes modelos de madurez. Uno de ellos, y el más conocido, por decir el más conocido en América Latina, sería el de Pedro Robledo, que es el presidente de la BPMP en España, y que pues establece 35 preguntas con 7 criterios diferentes para poder definir cuál es el nivel de madurez de una organización en gestión por procesos. Y así, pues otros puntos que me parecen muy interesantes. Quería referenciar esto porque, como comentaba Luis Carlos en el inicio del webinar, es importante leer, conocer, estudiar el CBUC para poder tener esas orientaciones, poder tener ese conocimiento a nivel ya no solo teórico, sino también práctico de lo que es el CBUC a nivel de la guía de gestión por procesos, así como se tiene en PMI, el PMBOK, donde referencia las 10 áreas de conocimiento de gerenciamiento de proyectos, pues el CBUC a nivel de procesos también referencia las principales áreas de conocimiento de lo que se refiere a gestión por procesos. Entonces, me parece muy interesante poder divulgar esto. Y ahora, yo comienzo a hacer lo que es el alineamiento entre los dos temas. Hablábamos de gestión corporativa de procesos y ahora hablamos de los 5 principios claves para alinear los sistemas de gestión con la estrategia. ¿De dónde obtengo esto de aquí? Hago la referencia abajo en la fuente. Es el libro de alineamiento de los autores de la metodología del BSC, el Balance Scorecard, de Robert Kaplan y Peter Norton, que ya desde el año 92 comenzaron a divulgar artículos hasta llegar en el libro en el año 97, me parece que es en su primera edición de Balance Scorecard en Estados Unidos. Y si ustedes perciben, yo he resaltado esos 3 principios. De los 5 principios, yo creo, desde mi enfoque, desde mi mirada, el principio 2, 3 y 4 tienen mucho que ver con el alineamiento entre la estrategia y procesos. Por ejemplo, traducir la estrategia en términos operacionales. ¿Qué significa eso? La estrategia normalmente es subjetiva. Normalmente son definiciones que se vuelven objetivas solo con la definición de las metas de la estrategia. Pero cuando hablamos de términos operacionales, me está diciendo que la estrategia la tengo que traducir al piso de la fábrica, al piso de la organización. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que procesos. ¿Cómo vamos a ejecutar lo que vamos a ejecutar para conseguir lo que queremos conseguir, que sería la estrategia? El tercer principio sería alinear la organización con la estrategia. ¿Qué es esto? Es mirar de abajo para arriba. Todo lo que yo ejecuto abajo tiene que generar valor para la estrategia. Si yo ejecuto procesos que no generan valor para la estrategia, probablemente esté dedicando tiempo, esfuerzo, recursos y costo a procesos que no vale la pena mejorarlos. Entonces, es importante, ya en este tercer principio, estamos hablando de principios de la estrategia, estamos hablando de principios de Balance Scorecard, cómo nos referencia la importancia de tener procesos alineados a la estrategia. Y el cuarto principio dice, motivar para transformar la estrategia en tarea de todos. ¿A qué se refiere esto? Lógicamente se refiere a involucramiento de las personas, pero también en la ejecución de las tareas de las personas. ¿Y quiénes somos los que ejecutamos los procesos?
somos las personas, traducidos en tareas o en actividades. Entonces, para mí, es aquí donde comienza el alineamiento entre lo que es Balance Scorecard y BPM. ¿Por qué? Porque de 5 principios claves que definen los autores de la metodología del Balance Scorecard, identifico desde mi mirada, probablemente ustedes pueden también identificar algunos otros, algunos de los otros 2 principios alineados a procesos, pero desde mi enfoque considero que estos 3 principios, 2, 3 y 4, son los que más enfocados están a el alineamiento entre procesos operacionales, procesos estratégicos, con la estrategia en sí. Y es aquí donde me da el argumento suficiente, por ejemplo, para poder ir a al siguiente slide, donde nos presenta Drucker sus preguntas esenciales, ¿no? Que son muy reconocidas y muy conocidas. ¿Cuáles son las preguntas esenciales de Peter Drucker? Es el padre de la administración moderna. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que hacemos? Si pensamos, cuando definimos cuál es nuestra misión, estamos definiendo qué somos. Y cuando definimos qué somos, para mí, entre paréntesis, me aparece el concepto de cadena de valor. ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué hago de diferente? ¿Qué me hace diferente a mí y a mi empresa de la empresa que está al lado que produce lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el valor que yo genero para eso? ¿O cuál es mi estrategia? Yo voy a producir, no sé, celulares, pero ¿qué tipo de celulares voy a producir? Voy a producir los que van a tener la mayor cantidad de funcionalidades, o voy a producir el más barato para vender a escala, o voy a producir el celular que esté más adecuado a las necesidades de mi cliente, y para eso voy a primero levantar y preguntar a mis clientes qué tipo de celular quieren. Tengo que definir bien cuál es mi nicho o cuál es mi estrategia que va a generar valor para mi organización. Entonces, ahí hablamos. La pregunta 3, ¿qué es lo que el cliente valoriza? ¿Cuáles son nuestros resultados y cuál es nuestro plan? Y en el plan ya entra lo que es la denominación o la definición y la ejecución de la estrategia, ¿no? Allá hablaremos del desdoblamiento de estrategia y ya iremos más por la lógica del Balance Scorecard para después sustentarnos en procesos. Y cuando yo referenciaba, ¿qué voy a hacer cuando hablaba del ejemplo de celulares? Voy a producir el mejor celular, el que va a tener más funcionalidades. Voy a producir el celular más barato para vender más. De repente mi margen de ganancia va a ser menor, pero si vendo a escala puedo tener una receta, un lucro mayor. O voy a preguntar a mi cliente para poder identificar qué es lo que realmente él quiere. Entonces, para mí, antes de ir a construir macroprocesos, subprocesos, yo necesito, como estrategia, necesito definir cuál es mi estrategia global competitiva, como nosotros la llamamos en esta gráfica. Y aquí yo voy a cambiar aquí de pantalla para mostrarles un poco ese desdoblamiento. Lo que ustedes estaban viendo ahora no es otra cosa que estrategia global competitiva, y estamos aquí. Es un poco lo que hacíamos referencia, porque cuando yo hablo de excelencia operativa, es decir, de menor costo y confiable, mis procesos serán unos, o los procesos que yo priorizaré serán unos. Ahora, cuando yo digo que quiero ser el mejor en producir el mejor producto, mis procesos priorizados serán otros. Y cuando digo que yo quiero satisfacer enteramente a mi cliente, mis procesos priorizados serán otros, diferentes a los otros 2. Entonces, yo quería mostrarles aquí un poco la secuencia. Cuando hablamos de excelencia operativa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de servicios básicos sin problemas. Es decir, te entrego el mínimo necesario para que tú puedas usar mi producto. Ahora, precios bajos, lógicamente, alta confiabilidad, menor grado de dificultad en la obtención del servicio. Es decir, que no me impacte en mis costos de atender al usuario, de atender al cliente. Que sea todo precios bajos, costos bajos. Ahora, cuando hablo de liderazgo en producto, estoy hablando de otra lógica. Estoy hablando de invertir en innovar. Entonces, mis procesos de innovación serán mucho más fuertes en esta estrategia que en la estrategia de excelencia operacional. Superan los límites del desempeño, es decir, mi producto es el mejor, nadie consigue superarlo, y para eso invertiré mucho en mis procesos de fabricación e intentaré que no sean los más baratos ni los menos costosos, sino que sean los mejores. Y después el resultado del producto es lo más importante, es decir, el producto tiene que ser el mejor. Y
Ya cuando hablamos de intimidad con el cliente, como comentaba al inicio, es el consejo experto, es decir, estar cerca de las necesidades, poder identificarlas y satisfacer las necesidades del cliente. Para eso tendré que levantarla, para eso que tendré que ir a hacer entrevistas en campo para poder levantar, y después sobre la base del levantamiento que hagan los clientes podré decir cuál es o cuál debería ser el producto que debemos fabricar. Cultivar relaciones con el cliente, nivel extraordinario de servicio, muy diferente a lo que era excelencia operacional, donde el servicio tiene que ser básico y mínimo, y medición de su éxito de acuerdo con el éxito de los clientes. Es decir, que tú no te preocupas necesariamente solo por producir a más bajo costo, sino te preocupas por la obtención de la satisfacción real del cliente, porque estás entregando un producto adecuado a sus características o adecuado a sus necesidades. Y aquí un poco quería mostrarles aquí algunas reglas de oro que nosotros llamamos cuando hablamos de excelencia según un modelo de operación. Por ejemplo, tiene que ver con sistemas de información, tiene que ver con habilidades organizacionales, sistemas de administración. Yo quiero ir al tema de cultura y al tema de procesos y les voy a mostrar aquí. Cuando hablamos de procesos, un poco lo que hablábamos. Intimidad con el cliente, servicio proactivo con el cliente, énfasis en flexibilidad y respuesta. Ya cuando hablo de excelencia operativa, nos dice énfasis en eficiencia y en confianza. Optimización de la cadena de distribución de sus procesos. Los procesos de distribución tienen que ser eficientes. No pueden tener reprocesos, no pueden generar un mayor costo, no pueden tener una repetición de procesos por devoluciones, no. Servicios mínimos, producto mínimo, servicio básico, entrega rápida. Ya cuando hablamos de liderazgo en producto, estamos hablando de creatividad, innovación, como comentaba antes, y comercialización y explotación de mercados. Es decir, produzco el mejor producto para poder venderlo al mejor precio. Y cuando hablamos de cultura, lógicamente, cuando hablamos de cultura, pues también es diferente. Excelencia operacional, excelencia operativa, procesos orientados al producto. Es decir, los procesos tienen que ser eficientes para que el costo de producción no se eleve. Empleados actúan a base de procesos estandarizados y poco flexibles. ¿Okay? Trabajo en equipo disciplinado. Cada uno hace lo que le corresponde y no se tiene el espacio, por ejemplo, para la innovación. Eso sería un sobrecosto. Ya cuando hablamos de liderazgo en producto, concepto orientado al futuro, experimentación y mentalidad abierta y héroes individuales. Eso es un poco, cuando hablamos de procesos también se habla sobre el tema de héroes individuales. Y ya cuando hablamos de intimidad con el cliente, pues estamos hablando con empleados con facultad para solucionar problemas del cliente, tomando tiempo y tomando responsabilidades, es decir, dedicándole tiempo, dedicándole recursos para poder satisfacerlos, orientados a conceptos de alianza con el cliente, saber escuchar los problemas del cliente para poder resolverlos. Entonces, esta era una referencia a lo que yo quería hacer, porque para mí, una de las primeras decisiones estratégicas que uno tiene que tomar, y esto tiene que ver con estrategia puntualmente, y después vendrá el Balance Scorecard, y después vendrá la gestión por procesos top-down, es definir cuál es tu estrategia global. Porque según esto yo voy a poder dar la mayor importancia a unos procesos que a otros, según mi elección de cada uno de estos tres puntos, ¿no? O de estas tres estrategias global competitiva, ¿no? Estos tres tipos de estrategias. Lógicamente, y algunas preguntas siempre nos las hacen preguntándonos de que si puede haber un intermedio, por ejemplo, entre excelencia operativa y liderazgo en producto, entre intimidad con el cliente y liderazgo en producto. Seguro que sí, hay unas ecuaciones, esto no es o blanco o negro, esto no es binario, ¿no? Son cuestiones complementarias. Yo puedo querer liderar en producto, pero quiero invertir también un poco en intimidad con el cliente, es decir, quiero acercarme para poder producir el mejor producto, quiero hacer un levantamiento de necesidades a nivel de cliente. Y en excelencia operacional también, puedo intentar establecer algunas políticas o algunas prácticas de manufactura que me permitan ser más eficientes en costos, pero que también me ayuden a mejorar mi producto para intentar ser líder en producto también. Y ahí pues podemos citar diferentes ejemplos, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente rápidamente es cuando los tipos de autos que se trabajan, los carros, autos, ¿no? Excelencia operacional para mí sería lo que mostraba antes, un Volkswagen de costo bajo, de consumo bajo de gasolina o de combustible, de mantenimiento que no es caro y que lo que va a hacer es
darme las condiciones mínimas para poder desplazarme en mi carro, ¿ok? Ya cuando hablo de liderazgo en producto, ya no sería el Volkswagen, Escarabajo, Fusca o como le llamemos a ese modelo. Ya liderazgo en producto me dará el mejor carro, buscará tener el mejor motor, buscará tener el mayor confort. Si es el motor, pues que sea el mejor motor. Si es los airbags, que sean pues, un número elevado de airbags para poder dar seguridad y confort al usuario o al cliente. A nivel de consumo, ya no me preocupa tanto que sea el que menos consuma, o el que menos gaste en combustible, o el que menos costo de mantenimiento tenga. Me preocupa que sea confortable y que tenga el mejor motor, por ejemplo. Ya con intimidad con el cliente, ya podemos hablar de carros personalizados. Y ahí hablaremos de Lamborghinis, o hablaremos de algún Porsche, o un Aston Martin, por ejemplo, que son productos que se crean con una, no a escala, sino que se crean personalizados para clientes específicos y que no importa cuánto va a consumir, que no importa cuánto es el coste de mantenimiento, lo que me importa es que tenga conforto y que sea con las características y funcionalidades que satisfagan mi necesidad, y no importa el precio. Entonces, yo quería hacer esa analogía un poco para representar lo que sería en cada una de las puntas una estrategia global competitiva, ¿no? Volviendo aquí a la presentación, voy a mostrarles aquí nuevamente. Primero yo definiría esta estrategia, ¿no? Sobre esto, continúo haciendo la ejecución. Después que defino esa estrategia global competitiva, ahí ya comienzo a hablar de un despliegue. Y una de las formas de desplegar la estrategia es a través de una arquitectura de procesos de negocio. Nosotros trabajamos esta lógica a nivel de levantamiento, de diagnóstico. Nos sirve mucho para el diagnóstico porque podemos llegar a las organizaciones y decirles, bueno, sin decir la estructura de una arquitectura de procesos de negocios, las preguntas que se van haciendo o las informaciones que uno va solicitando para poder establecer un diagnóstico son en esta lógica, ¿no? Ok, ¿tienes estrategia? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo definieron esa estrategia? ¿Cuál es el soporte para la decisión para tomar o decidir y definir esa estrategia? A partir de esas respuestas y ya viendo, observando o documentando la estrategia, comienzo a hacer el top-down y digo, bueno, ok, a nivel de mapa estratégico, trabajáis con Balance Scorecard, trabajáis con alguna metodología Shinkanri de planificación o con alguna metodología de planeamiento estratégico. Si tenéis un mapa estratégico, lo podemos ver, porque lo primero que voy a visualizar es si en esa elección de la estrategia global competitiva, donde tenía las 3 estrategias, está reflejado en el mapa estratégico esa estrategia. Porque en una empresa que tenga el foco de excelencia operacional, su objetivo principal en la perspectiva de clientes, por ejemplo a nivel de un BSC, no será necesariamente la satisfacción del cliente, será el haber podido vender más, el haber producido en la perspectiva de procesos a escala, en tener una fábrica que tiene 0 errores o lo más cercano de producción, un porcentaje menor de devoluciones, que sea eficiente. Ya en una estrategia o en un mapa estratégico de una organización que busque tener liderazgo en producto, sus objetivos y sus procesos sobre innovación son los primeros. Tienen que estar los más resaltados, tienen que ser los más importantes en los pesos que tú le puedes definir a nivel de una planificación estratégica, un mapa estratégico, los objetivos. Ciertamente tendrá un peso mayor esos procesos o esos objetivos que uno va leyendo. Y después vamos bajando cadena de valor en la misma lógica, un mapa de procesos. Y después vamos bajando macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades, y si llegamos a tareas, pues llegamos a tareas para poder entender un poco el modelo operacional, el modelo operativo. Entonces, después de esa definición inicial, me interesa mucho ver la lógica de esta APN, de esta arquitectura de procesos de negocio, para poder entender cómo es que la organización trabaja. Después de eso, un poco hacía referencia a las perspectivas que normalmente utiliza una organización. Pues aquí podemos ver diferentes objetivos con diferentes perspectivas. Este ya sería un mapa estratégico modelo. Y aquí un poco una metodología o una lógica complementaria que sería de 3P, en donde yo digo, ok,
Tenemos una planificación que está definida en el BCC y tenemos una operación que está definida en BPM, pero eso de ahí tiene que conversar. Y un tercer eslabón son la gestión o el gerenciamiento de proyectos que están alineados con la metodología PMI o PMI. Si yo no consigo hacer que las tres metodologías y disciplinas conversen, vamos a tener un grande problema. Porque el mapa estratégico se va a dedicar a gerenciar lo estratégico, pero no va a tener la base en el nivel táctico y en el nivel operacional. Si no consigo establecer las sinergias de proyectos se van a ir ejecutando, se van a ir gerenciando de forma independiente, pero no van a tener ningún alineamiento con la estrategia y no van a tener ningún sustento con los procesos. Entonces, lo que debo buscar es justo ese alineamiento. Y la parte de procesos, igual. Puedo haber levantado, puedo haber automatizado los procesos en software BPMS, pero si esos procesos no están generando un valor real, o no están contribuyendo a la ejecución de los proyectos, y esa ejecución de los proyectos no está contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la estrategia, pues probablemente estemos trabajando en base a islas. Entonces, lo que buscamos con 3Ps es hacer ese alineamiento. Y cuando hablamos de gerenciamiento corporativo de procesos, justo hablaba de esto, ¿no? Alinear los procesos y el gerenciamiento de procesos con la estrategia, en el capítulo 9 del CEBUC, ¿no? Aquí un poco haciendo esa referencia, coloco un ejemplo de lo que sería un alineamiento estratégico. Aquí tengo un mapa estratégico y lo que hago, por ejemplo, es, ya que estamos hablando de procesos y BPM, voy a la perspectiva, a la segunda perspectiva, que es una perspectiva interna, la de procesos internos. Y sobre esta perspectiva, yo tomo los objetivos que están referenciados en esta perspectiva, que sustentan el éxito de nuestros clientes o satisfacción de nuestros clientes, y el éxito económico y financiero que definamos en la perspectiva financiera, y digo, ok, ¿cómo estos procesos o estos objetivos basados en procesos deben ser articulados para abajo? Y ahí hago el siguiente alineamiento. Entonces, en un primer momento vengo al mapa estratégico, bajo al siguiente nivel, que sería analizar la perspectiva como tal, que en este caso la perspectiva de procesos internos, y después voy a la automatización de esos procesos. Entonces, la eficiencia de mis procesos, que están, por ejemplo, aquí mapeados con la BPMS, me ayuda a conseguir un objetivo que aquí referenciaba, reducir un 20% los gastos de compra. Entonces, estoy entendiendo por qué tengo que documentar, formalizar y automatizar un proceso, porque identifico que este proceso está alineado con un objetivo de la perspectiva interna dentro del mapa estratégico como tal. Entonces, realmente ahí sí estoy contribuyendo con la estrategia cuando hago este levantamiento. Entonces, esa es un poco la lógica que yo considero importante de alinear, de establecer, y lógicamente, como bien se dice, la estrategia se define o se planifica de arriba hacia abajo, de lo macro a lo micro, pero la ejecución y la obtención o el logro de esa estrategia es de abajo hacia arriba. Entonces, la ejecución de la operación, de los procesos operacionales alineados a sus macro procesos, y estos alineados a una perspectiva y un objetivo, nos van a permitir conseguir la estrategia. Lo definimos, el plan estratégico define de lo estratégico a lo operacional, decimos de arriba para abajo, y la ejecución y el logro de esto se define o se ejecuta de abajo para arriba. Y por último aquí, un punto que quería comentar, y también una cuestión gráfica haciendo referencia. ¿Y la tecnología resuelve todo? Pues no. Esto de aquí es una realidad con la que nos encontramos frecuentemente, ¿no? Quieren automatizar, pero no tienen los procesos listos. Quieren automatizar, pero nadie conoce los procesos. Quieren automatizar, pero los procesos nadie los tiene documentados, o cada uno los tiene documentados por islas, ¿no? Y cuando te traen los procesos, te traen procesos departamentales, ¿no? Intrafuncionales, ¿no? Y ese es un problema, porque una de las verdades de los procesos reales o que realmente tienen éxito son procesos que derrumban paredes, ¿no? Son procesos que atraviesan las paredes de las áreas operacionales que normalmente trabajan en islas, y cuando viene un proceso transversal no saben cómo ellos contribuyen o cómo ellos se adecúan a esos procesos transversales. Entonces, ¿la tecnología resuelve todo? Ciertamente no. Y aquí hago referencia a Michael Hammer, otro conocido de lo que es la gestión y los libros sobre gestión,
Dicen, la automatización de un desorden lo que va a producir es un desorden automatizado, no otra cosa. La tecnología no va a hacer milagros en ese sentido. Entonces, últimamente, por ejemplo, estamos conversando con diferentes organizaciones en diferentes países y nos dicen, no, queremos automatizar un proceso punta a punta que atraviesa 6 áreas y que tiene 15 actividades. ¿Ok? Tráiganme el proceso para evaluarlo y para poder comenzar a hacer el modelaje técnico para automatizarlo. No, es que no está documentado. Oh, ok. Hay un flujo, pero no hay una descripción, no hay un procedimiento, no hay responsables, no hay tiempos, no hay costos. Entonces, ¿cómo vamos a automatizar algo que no está ni documentado? Entonces, muchas veces nos encontramos con esa realidad de encontrar organizaciones que quieren automatizar por urgencia, por necesidad, porque ese proceso les está dando muchos problemas con todo este tema de, por ejemplo, de home office, de trabajar en casa, trabajo desde casa, y quieren automatizar el proceso porque les está dando problemas, pero es un proceso crítico por problema, no crítico por importante. Entonces, cuando quieren automatizar un problema, lo que van a tener es un problema automatizado, como bien nos comenta Michael Hammer. Entonces, esas definiciones iniciales, esa lectura de colocar a la tecnología por delante del caballo, normalmente los proyectos fracasan. Lo que buscamos nosotros y lo que buscamos con este compartir de experiencias y de casos de uso o de casos de éxito son realidades que vamos enfrentando y que ayudamos a la organización a que tenga toda esta secuencia, a que haga primero esta secuencia, primero estas preguntas, que se pregunte y que se responda estas definiciones, estos principios, para después llegar a poder decir, vamos a automatizar. ¿Ok? En esa lógica yo siempre hablo estrategia, procesos y personas. Lógicamente, lo digo de lo macro a lo micro, estrategia de lo más macro, procesos y personas, pero lógicamente las personas serán las que definan y cumplan los procesos y las personas serán los que ayuden o no a cumplir con las estrategias. En ese sentido yo quería compartir algunas experiencias que nosotros tenemos y con referencia a organizaciones con las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, comentarles una organización aquí en Brasil que es muy grande, que alrededor de 9.000 funcionarios. Ellos trabajan por procesos hace 10 años. Entonces ya tienen un grado de madurez interesante a nivel de lo que es gestión por procesos. Cuando vienen ellos y nos dicen, queremos automatizar 150 procesos que ya están documentados, que ya están formalizados, que tienen una arquitectura de procesos, para nosotros es un desafío. Pero por otro lado vemos que ellos se preocupan mucho con la gestión del cambio. Es decir, si vamos a automatizar procesos, tenemos que preparar a la gente para que vea que esos procesos van a ayudar en su trabajo. Entonces, con ellos, por ejemplo, se está en un proyecto de automatización de procesos, pero al mismo tiempo ellos están en un proyecto paralelo, complementario a la automatización, de mejora o de gestión del cambio a nivel de esta automatización en paralelo que se está ejecutando. Entonces, es interesante ver que las organizaciones comienzan ya a preocuparse por lo que es la gestión del cambio, porque las personas estén preparadas para recibir esa nueva tecnología o que estén preparados para recibir esa automatización que viene más adelante, y los están preparando para que el cambio o los procesos que ellos van a ejecutar, en los cuales van a participar, ellos tengan un nivel de aceptación mucho mayor desde el inicio. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que se consigue haciendo eso? Lo que se consigue es minimizar los riesgos, minimizar los bloqueos de personas, de responsables, de jefes, de jerarquías, en donde normalmente se tiene miedo al cambio, y en donde se limita o donde se levantan o se elevan los riesgos al momento de hacer una implementación de una BPMS o de la automatización de procesos. Entonces, con ese proyecto paralelo de gestión del cambio, nos está ayudando muchísimo a que esa automatización de los procesos, que está siendo paulatina, tenga una buena recepción ya cuando hablamos de cultura, ya cuando hablamos de personas. Ese es un ejemplo que quería compartir. Otro ejemplo que quería compartir es una organización en otro país de América Latina, en donde ellos, por ejemplo, están trabajando
con la metodología o con la lógica de 3Ps. Ellos funcionan o ellos dependen del presupuesto. Ellos definen proyectos y los proyectos, cada uno de ellos tiene sus presupuestos. Y sobre la base de la aprobación de esos presupuestos, que estarían en el nivel intermedio, a nivel táctico, va a permitir poder cumplir los objetivos a nivel estratégico. Pero para eso, ellos también tienen procesos documentados y formalizados que les permite tener la base de BPM, la base en el tercer nivel, en nivel más operacional, para poder ejecutar y poder gerenciar esos proyectos que van a permitir alcanzar los objetivos estratégicos del proyecto. Entonces, este segundo ejemplo que comentaba, por ejemplo, es una empresa del sector minería. Este es un proyecto bien interesante porque envuelve las 3Ps, desde la planificación, los proyectos y los procesos, y corresponde al sector minero de una empresa china que tiene una sucursal aquí en América Latina, aquí en Sudamérica. Y eso nos permite ver cómo para ellos el foco de ellos no es procesos, pero sí es la base para lo que es el foco de ellos, que es los proyectos, porque ellos funcionan en función de la aprobación de los proyectos. Una vez aprobados los proyectos comienzan a ejecutar, pero ellos entienden que los proyectos no consiguen ejecutarse de forma eficiente si los procesos no están alineados, si los procesos no están bien definidos, no están formalizados. Entonces se preocuparon por definir bien sus proyectos, pero a la vez se preocuparon también por tener la base suficiente de procesos para poder ejecutar sus proyectos y obtener o lograr los objetivos que ellos tienen a nivel estratégico. Un tercer proyecto que se trabaja y que tenemos las experiencias, que estamos teniendo las experiencias, se refiere a un proyecto en el sector construcción, en donde trabajamos un conjunto de herramientas, un conjunto de módulos del software que van a permitir hacer una integración entre procesos, estrategia, los procesos de gestión de contratos, los procesos de gestión de riesgos, y después lo que vamos a hacer es vincular riesgos con procesos o con actividades, y vincular a las actividades a los procesos, y esos riesgos se van a gerenciar de forma complementaria a nivel de la gestión de riesgos, pero sin dejar de mapear los riesgos con los procesos. Entonces ahí ya estamos uniendo la gestión de los riesgos con la gestión de los procesos y todo alineado a lo que es una gestión estratégica. Entonces, esos son algunos de los proyectos que estamos trabajando y que vemos que el software va a ser, siempre se define que son 3 pilares de las organizaciones: la persona, los procesos y la tecnología, en donde la tecnología es un acelerador, pero puede ser un acelerador de desperdicio o puede ser un acelerador de resultados positivos, incluso negativos. Entonces, depende, la tecnología será bien o mal usada en función que los otros 2 pilares, que son las personas y los procesos, estén alineados, estén bien definidos, formalizados, para después utilizar la tecnología para acelerar esa mejora. Si no, lo que aceleraremos será la burocracia, la ineficiencia, el gasto excesivo, el sobrecosto. Entonces, la tecnología es un acelerador para bien o para mal. Entonces, depende de nosotros y depende de las otras 2 variables, de los otros 2 pilares de personas y procesos que nos van a permitir llevar a una aceleración de resultados positivos. Y lógicamente es lo que todo el mundo busca, ¿no? Todo el mundo espera. Si fuera necesario, yo puedo parar aquí, visitarlos, ir al sistema y mostrar algunos ejemplos. Lo que ustedes me digan, algunas preguntas, comentarios, estoy totalmente a disposición para poder conversar. Excelente. Bueno, todavía no hemos recibido preguntas, así que a medida que las personas van pensando en sus preguntas, podríamos continuar con la presentación y nos puedas mostrar las herramientas que tienes para mostrarnos ahora. De acuerdo. Luis Carlos, yo tengo una pregunta desde el grupo de amistades de Bolivia. Dice: una solución informática debe enlazar el desarrollo de los procesos para que se cumplan los objetivos estratégicos planteados en el Balance Scorecard.
¿Qué solución informática recomienda para poder monitorear esos enlaces? ¿Qué solución? Pues lógicamente pues indicaría la nuestra. Depende de lo que se quiera. Yo siempre considero, Alberto, y quien hace la pregunta, que la tecnología te ayudará en la medida que las organizaciones estén preparadas, y si no están preparadas, que estén dispuestas a aprender, ¿okay? Estén dispuestas a mejorar. Muchas veces en proyectos que hemos trabajado, que hemos gerenciado, hemos encontrado que las organizaciones no estaban listas para la implementación de un balance scorecard, de una gestión por indicadores o de una gestión por procesos. Y lo que hemos hecho es ayudarlos en el camino a tener una lógica de por qué crear objetivos, de por qué definir indicadores, de por qué definir KPIs, de por qué comenzar a documentar procesos, a formalizar. Pues obrigado, ¿no? Me voy a trancar ahorita, voy a terminar mi evento. Gracias, estimado Fernando. No tengo... De acuerdo. Ok. Bueno, si les parece, pues comienzo a compartir aquí nuevamente la pantalla. Y lo que yo haré ahora será mostrarles compartir aquí. Lo que yo quiero mostrarles aquí un poco lo que hablábamos a nivel de ejemplos. Y aquí el que ustedes van a poder ver, visualizar directamente cómo es que se hace un despliegue. Aquí es un poco lo que hablábamos del objetivo de reducción de costos. Aquí, por ejemplo, yo ya puedo ver todo lo estratégico a nivel del mapa estratégico, con los objetivos principales, por cada una de las perspectivas, pero yo también puedo ver indicadores que están vinculados a esta perspectiva y a este objetivo. Ojo que estos indicadores yo puedo tenerlos alimentados desde los procesos. Entonces yo puedo decir cuál es el total de compras por categoría según el ítem, o puedo decir cuál es el total de compras realizado por la empresa, y estos resultados pueden ser la ejecución de sus procesos que me alimentan estos indicadores, y que a su vez estos dos indicadores me dan el estado de este objetivo. ¿Okay? Entonces aquí yo ya puedo ver un alineamiento entre el objetivo de la perspectiva de procesos internos vinculado al tema de compras, y que se sustentan en dos indicadores, que a su vez estos dos indicadores son alimentados por los procesos, por la ejecución de instancias de procesos. Entonces yo lo que quiero mostrarles aquí es, por ejemplo, cómo hacemos este alineamiento. Y es ahí donde yo quiero ir a mostrarles una parte que es muy interesante a nivel de procesos y de alineamiento de los procesos puntualmente. Rápidamente yo lo que voy a hacer es ahora abrir el módulo de procesos, y donde ustedes van a poder ver cómo desde el módulo de procesos yo puedo tener todo alineado. Y aquí les voy a mostrar rápidamente. Ok, aquí por ejemplo yo voy a abrir un banco de procesos que tenemos aquí. ¿Y qué les estoy mostrando aquí? Aquí les mostraré un proceso que es justo el proceso de compras, que está alineado al objetivo de procesos internos, de mejorar las compras en un 20%, y lo que me va a aparecer aquí, por ejemplo, es el diagrama del proceso, lo que llamaríamos el flujo del proceso, que nos permite poder visualizar cómo este proceso está alineado con toda la estrategia. Vamos a ver. Está cargando aquí la herramienta, el tema de internet. Está un poco lenta la red de conexión. Entonces lo que mostraré será el mismo proceso que aparece aquí, cómo ese proceso está alineado dentro de lo que es toda la estructura estratégica de la organización. Aquí está. Entonces yo voy a abrir aquí el modelo del proceso, el flujo del proceso, el diagrama del proceso, como lo conocemos, y desde aquí yo puedo hacer todo lo que se
se refiere al gerenciamiento del proceso. Aquí se lo voy a mostrar rápidamente. La señal de internet nos está ayudando. Bueno, vamos aquí, a ver. Entonces aquí, por ejemplo, yo les estoy mostrando aquí el proceso de compras, okay, en donde este proceso, como ustedes ven, un proceso simple de 4 actividades, está definido en notación BPMN, respetando toda la nomenclatura, en donde tiene 3 áreas, 3 papeles participando, y en donde el proceso es solicitud de compra. Si ustedes ven, estos símbolos que aparecen aquí al lado, lo que vendrían a ser son los riesgos que yo tengo vinculado a esta actividad. Ustedes ven aquí insuficientes criterios relevantes para la selección de proveedores. Entonces, yo en este ejemplo estoy mostrando un proceso mapeado en BPMN, vinculado a riesgos, pero adicionalmente a eso, yo puedo venir aquí y mostrarles que ese proceso, si ustedes pueden ver aquí en la parte superior, que este proceso aquí aparecen 4 iconos. ¿Qué vienen a hacer estos 4 iconos? Aquí están en la parte izquierda, derecha. Están vinculados el área de compras, es decir, que este proceso pertenece, o el dueño es el área de compras. Está vinculado a la perspectiva de procesos internos, ya estaríamos hablando de balance scorecard, y está alineado y alimenta el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa, y que está dentro de lo que sería la constructora, en este caso, constructora Milenio. Si yo vengo aquí y hago un clic aquí en mejora de la eficiencia, que sería el objetivo, lo que me abrirá aquí será que este proceso que aparece aquí, cómo este proceso está alineado y alimenta el objetivo de mejora de eficiencia administrativa. Y aquí yo puedo ver abajo cómo está la puntuación del objetivo, los semáforos que tiene. Si tuviera indicadores, los mostraría aquí, los muestra aquí, y si tuviera actividades o acciones, los muestra aquí. Entonces, desde esta perspectiva, yo ya puedo ver que este proceso, que es un proceso operacional, que se ejecuta cada vez que sea necesario, está vinculado a riesgos, ¿ok? En donde estamos vinculando riesgos a actividades. Si yo quiero venir aquí y veo que dice insuficiente especificación del requerimiento técnico, si yo hago un clic aquí, lo que me llevará será a la ficha del riesgo, y me mostrará, por ejemplo, en dónde dentro de una matriz de riesgos está este riesgo específico que está afectando esta actividad del proceso. ¿Okay? Y abajo yo puedo tener algunas referencias a nivel de posición, de indicador, de histórico, si tuviera en qué momento, cuántas veces sucedió o se ejecutó el riesgo, o dentro de lo que es la matriz de impacto y probabilidad, en cuál nivel está. Entonces, desde aquí, yo ya estoy vinculando un proceso diagramado en BPMN, vinculando a gestión de riesgos, y por otro lado, vinculando a toda la estrategia, como mostraba aquí a nivel del proceso. Entonces, veo aquí, puedo venir, vengo aquí en compras, me va a mostrar todos los indicadores, los procesos o los elementos que sean vinculados a compras. Y aquí me mostrará el área de compras o el sector compras, qué es lo que tiene bajo su responsabilidad a nivel de indicadores, por ejemplo. Entonces aquí me muestra que el sector compras pues tiene estos indicadores en donde me va mostrando el detalle de cada uno de ellos. Y aquí me puedo ver los últimos 12 periodos, pues puedo verlos cómo se han integrado. ¿Quién ha ejecutado? El total de cantidad de compras de la empresa que ha ejecutado, todos los indicadores que yo puedo vincular. Si quiero inspeccionar algún indicador, pues vengo aquí a inspeccionar y me va a mostrar el detalle del indicador. Entonces, y así, tengo también vinculado una auditoría, también podría hacerlo. Aparte de esto, y ya dentro del modelo, yo lo que puedo también ver es cómo está yendo el proceso en su ejecución, y lo que vengo aquí y le pido que me muestre el mapa de calor. ¿Qué viene a ser el mapa de calor? El mapa de calor es las veces que fue ejecutado el proceso y por dónde pasó. Entonces, las zonas más calientes, por decirlo así, es por donde más veces el proceso ha sido ejecutado. Y también puedo hacer un análisis de tiempos, puedo hacer un análisis de recursos, puedo hacer un análisis de costos, según lo que yo determine
¿Ok? La idea es poder mostrar todo este detalle y poder visualizar cómo este proceso está siendo ejecutado y qué es lo que está sucediendo a nivel de mapa de calor, que es una herramienta muy visual que nos permite ver y ya tomar una decisión para identificar cuellos de botella, para identificar actividades repetitivas o para identificar que el rol determinado del analista, por ejemplo, puede ser que no esté capacitado para la ejecución de su actividad, pues entonces tendremos que tener una iniciativa de entrenamiento para esta persona o para este rol que está siendo ejecutado. Y sobre eso, pues, poder tomar decisiones para mejorar la eficiencia del proceso en sí. Entonces, es tan simple como tirar sacar el mapa de calor. Y lo que me muestra aquí es un proceso mapeado, documentado, formalizado y automatizado en BPMN como tal, vinculado a una gestión de riesgos y hecho un alineamiento estratégico a nivel de objetivos, áreas, perspectiva, mapa estratégico y modelo estratégico. Entonces, este es un poco lo que yo quería mostrar a nivel de ejemplo. Aquí podemos ver un poco la línea del tiempo del proceso, el resumen del proceso, donde me va a mostrar pues toda la ficha del proceso, todo el tema de estadísticas a nivel de cuántas instancias están en ejecución, completadas, abortadas, en total, y si tuviera versiones, pues abajo me va a aparecer las versiones vinculadas y todo esto. Entonces yo no quiero profundizar en otros ejemplos. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta sobre esto, pues lo podemos conversar y comentar sobre lo que ustedes puedan tener alguna duda. Excelente, Fernando, muchísimas gracias por la presentación, bastante interesante. Yo recibí un par de consultas que te las quisiera transmitir. Una de las consultas que tengo, que hacen las personas que me están siguiendo la presentación es, dice, ¿cómo se integra o se relaciona la gestión de proyectos o la oficina de proyectos con esta sinergia que presenta entre estrategia y proceso? Bien, Carlos, gracias. Es una muy buena pregunta. Como mostraba en la presentación, si les parece, comparto nuevamente. Para mí, el gerenciamiento de los proyectos es un nivel táctico. Podemos tener proyectos estratégicos, pero los proyectos, ¿por qué digo que es un nivel táctico? Porque la ejecución, el éxito de los proyectos se sustenta en procesos, porque los proyectos es ejecución de actividades operacionales, y las actividades operacionales se sustentan en los procesos para la obtención de resultados que van a impactar en el nivel estratégico. Entonces, el nivel táctico está directamente relacionado con lo estratégico por los resultados que obtiene, pero a su vez está directamente relacionado a los procesos hacia abajo a nivel operacional por la necesidad que tiene de soportarse en procesos. Entonces, seguramente que los proyectos y el gerenciamiento de proyectos hace o tiene un papel fundamental en la orquestación, ¿sí? Si puedo usar ese término, en la orquestación entre lo estratégico y lo operacional. Yo puedo tener proyectos por ejemplo, una empresa del sector construcción, yo puedo tener proyectos muy grandes, pero esos proyectos no es otra cosa que lógicamente va a tener un objetivo, un cronograma, va a tener todo lo que se refiere a las áreas de conocimiento de PMI, va a tener un presupuesto, recursos, costos, calidad, todo relacionado, pero eso de ahí no deja de estar sustentado en procesos. Entonces, para mí, los procesos sustentan la ejecución de los proyectos y el resultado de los proyectos sustentan la obtención o no, o el logro o no de la estrategia en el nivel estratégico. Entonces, para mí es fundamental en la orquestación, en la intermediación entre lo estratégico y lo operacional. Los proyectos tienen un papel fundamental en ese alineamiento de los tres niveles, estratégicos, tácticos y operacionales. Excelente. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ante un cambio en la estrategia
o alguno de los pilares del Balance Scorecard que presentaste, ¿cómo logran las organizaciones que esos cambios que se van a ir dando impacten directamente en los procesos de la organización? Si entendí bien, ¿el cambio en alguno de estos principios es eso? En realidad lo que está relacionado a la pregunta es generalmente las organizaciones tienen una estrategia, ¿no?, que puede ir cambiando a medida de que van evolucionando o van creciendo. Entonces, por ejemplo, creo yo, una empresa nueva va a estar más enfocada en generar una marca, un posicionamiento, más que en una rentabilidad en una fase de inicio. Y a medida que va creciendo, después va a enfocarse más en rentabilidad y no tanto en la marca, por decirte algo. Entonces, eso va a estar relacionado a los procesos que van a ejecutar a medida que van creciendo. Entonces, la pregunta es, ese cambio de estrategia, ¿cómo hago para que impacte, para que esos cambios me impacten directamente en esos procesos, o saber a qué procesos están relacionados? Sí, de acuerdo. Yo pienso así, la estrategia lógicamente cambia en función del ciclo de vida de la empresa, ¿no? Como bien comentaba Luis, la empresa, pues todos pasamos, o todas las organizaciones pasamos por el ciclo de vida de una empresa, ¿no?, donde es iniciación, crecimiento, la cima o el tope, y después pues de crecimiento hasta entrar en una nueva ola de crecimiento, o en una ola pues solamente descendiente hasta llegar a quiebra o cierre o redefinición de la organización. ¿Qué es lo que yo pienso a nivel de procesos alineados con la estrategia? Primero, los procesos, como por ejemplo lo que es la cadena de valor, a nivel de los procesos principales, del core de negocio de las organizaciones, yo creo que esos procesos que son los principales, los misionales, no cambian, ¿ok? Yo creo que se mantienen siempre. Yo nazco con una definición de misión, y a partir de ahí, pues mis procesos, mi cadena de valor se alinea a esa definición de misión. Ahora, los procesos, por ejemplo, de apoyo, de soporte, sí que sufren cambios, pueden sufrir mejorías, pueden incrementarse algunos procesos complementarios, como por ejemplo, puedo ser una empresa muy pequeña y en un inicio mi proceso de apoyo de la parte logística, de distribución, no es tan necesaria, no produzco mucho, no distribuyo mucho, pero 3 años después o 2 años después, ese proceso de apoyo, de logística o de distribución es un proceso clave, es un proceso crítico, de importante, ¿no?, por llegar a tiempo, por ser eficientes en la entrega. Entonces, los procesos yo creo que no cambian, los procesos creo que sí que se transforman, que es diferente. Okay. No se sustituyen, pero sí se transforman para adecuarse a los nuevos momentos de la organización, ¿no? Excelente. Y la última pregunta que recibí es, ¿a qué nivel de madurez de una organización o de las organizaciones podrían pensar en utilizar una herramienta como la que mostraste en la presentación? Yo considero que en cualquier nivel del momento de la organización o de madurez, como comentaba, la organización puede comenzar a no sé si automatizar procesos. Yo creo que como comentaba, las tecnologías que nosotros trabajamos, que nosotros implementamos y gerenciamos, es un complemento a lo que la organización está aprendiendo, ¿no? Entonces, si hay empresas que inicialmente están en una gestión documental, por ejemplo, ya pueden trabajar con un gestor documental, un gestor electrónico documental. Entonces, creo, por ejemplo, que cuando hablamos de procesos, yo creo que un proyecto de procesos para una empresa que está comenzando, sí que les ayuda, ¿para qué? Para la formalización de sus procesos. La formalización para después que esa ejecución, sin software todavía, en el día a día, sea una ejecución ordenada, sea una ejecución coherente, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, porque eso es lo primero que busca los procesos, estandarizar, ¿eh? Entonces, yo puedo ser un empleado de la organización y yo ejecuto o participo en 3 procesos y sé qué es lo que tengo que hacer. Si soy despedido de la organización o salgo de la organización y viene otra persona en mi lugar que me sustituye, que también cuando llegue no se tome mucho tiempo en saber lo que tiene que ejecutar,
eso me dirá que la empresa está más madura. La empresa no está más madura porque está lista para una tecnología. La empresa más madura es madura cuando está lista para que donde las personas son importantes y donde las personas saben, porque está formalizado en algún momento, en algún lugar y documentado, qué es lo que hay que hacer. Entonces, la madurez de una empresa no está en función si está en un proyecto de transformación digital o no. La madurez de una empresa está en que sus procesos estén formalizados, documentados y que todo el mundo conozca sus procesos y los ejecute. Yo siempre hago una analogía que de repente va contra mi propia interés, por decirlo así, trabajando en una empresa de tecnología. Imaginemos que los procesos no pasaron por autorizaciones, lo hicimos 5 personas y los automatizamos, ¿ok? Y las personas, la gran mayoría de las personas no conocen los procesos. Entonces, cuando llegan a la empresa, ven que tienen que trabajar sobre estos procesos, entran a la BPMS y tienen que ejecutar procesos. Ellos no están ni convencidos, ni sabían de los procesos, ni ayudaron a formalizar los procesos, ¿ok? Pero tienen que ejecutar, porque hay una instrucción que hay que ejecutarlo de tal manera y está todo en la tecnología, todo en el software. ¿Ok? Se trabaja 1 mes, 2 meses así, llega un día y como todos ya estaban acostumbrados a ejecutar sin preguntar, ejecutar, imaginemos, y es una situación que sucede, que simplemente se acaba el servicio de electricidad. ¿Qué hacemos? Las personas no están convencidas de la forma como está automatizado. Ellos van a tener que quedarse cruzados de brazos porque no van a saber qué hacer. Ahora, cuando una empresa funciona con procesos organizados, con procesos compartidos, con procesos alineados, con procesos convencidos con las personas, pueden usar o no pueden usar tecnología. Y cuando estén organizados, formalizados y bien documentados, y ya la organización trabaje por procesos sin tecnología, ahí es el momento en que estarán preparados para usar tecnología. Entonces, la tecnología es un complemento, como decía, es un acelerador, tanto del orden como del desorden que tenga la organización. Entonces, en ese sentido, creo que la tecnología ayuda, sí, pero las organizaciones primero tienen que ayudarse a sí mismas para poder después acompañarse con la tecnología y poder llegar a los resultados que ellos esperan. Excelente, muchísimas gracias. Yo no tengo más preguntas que me hayan llegado, no sé si alguien de la sala o tenga alguna consulta adicional que quisiera hacerle a Fernando, por favor. Creo que no hay nada ya en el Facebook. Sí, de mi parte creo que igual no tengo más preguntas. Siendo así, te agradezco, Fernando, por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias, que creo que son bastante enriquecedoras para todos los que estamos metidos en el mundo de la gestión por procesos y bastante interesante, ¿no? Cómo se alinean las estrategias con los procesos, y creo que es la base, estoy convencido personalmente que es la base de esta transformación o de esta disciplina de la gestión por procesos. Te agradezco muchísimo. A los que nos siguen y a las personas que vean esta presentación, bueno, va a estar en nuestro canal de Facebook, disponible en YouTube también para que lo puedan ver, y invitarlos a que nos sigan, que pues vamos a seguir teniendo eventos, actividades aquí el siguiente mes. Tenemos una actividad muy importante que vamos a estar también organizando en conjunto con Fernando, que me gustaría, no sé si pudiese aprovechar estos minutos que nos quedan, segundos, para comentar a la gente de qué se trata y cuál es el objetivo, e invitarlos también a que puedan participar de este evento. Claro que sí, Luis Carlos. Yo quería, bueno, primero agradecerles por el tiempo y por la paciencia de escucharnos. Yo quería comentarles, y este es un lanzamiento que estamos haciendo hoy, con la BPMP Capítulo Bolivia. Estamos organizando para el próximo mes de mayo, a partir del 3 de mayo, inicia lo que nosotros denominamos ya su segunda edición, el BPM Week Masterclass, en donde será enfocado principalmente para el mercado boliviano y todos los afiliados y todos los interesados que siguen al capítulo de ABPMP en Bolivia, en donde desarrollaremos con algunos instructores conocidos y amigos nuestros
desarrollaremos lo que será el BPM Week Masterclass, en donde desarrollaremos diferentes sesiones, en donde hablaremos sobre estos conceptos que hablábamos, en donde hablaremos sobre procesos, en donde hablaremos sobre transformación digital. Javier Ramírez del capítulo de Bolivia nos acompañará también para hablar de Six Sigma y mejora continua. Augusto Miyagi, que es el presidente, por cierto, del capítulo ABPMP en Perú, también estará con nosotros, y también otros colegas como Iván y Pedro, que son expertos en el tema de la automatización, en donde desarrollaremos un curso que va desde lo conceptual hasta la automatización de procesos. Pasaremos por un caso práctico, ejercicio práctico, y hablaremos desde Porter, pasando por BPMN, BPM como concepto, hablaremos de BCC y BPM también. Diego nos apoyará con el tema de transformación digital y gestión de proyectos. Javier nos apoyará, como comentaba, con el tema de Six Sigma, con mejora continua. Augusto también con temas de Kaizen y temas de mejora de procesos. Y al final, con nuestros colegas, entraremos a un ejercicio práctico de automatización de un proceso dentro de nuestra BPMS, un poco lo que les mostraba ese ejercicio de ese proceso de compras. Pues la idea es que ustedes puedan, o los participantes del BPM Week puedan participar o puedan generar el proceso, automatizar el proceso y probar esta BPMS como tal. Entonces, agradecemos en ese sentido el interés que se pueda tener, y como comentaba, estaremos juntos con ABPMP, con Ingeduca y con Suricatum, que es nuestro aliado y aliado estratégico en Bolivia, organizando y patrocinando este evento que será en el mes de mayo, ¿no? El próximo mes de mayo, ¿no? Las inscripciones ya están abiertas, ya lo vamos a lanzar, es la primera vez que lo divulgamos hoy, y queríamos pues compartirlo en el webinar de hoy con ustedes, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente, Fernando, por tu tiempo, y obviamente agradecer a todos los presentes y a los que nos siguen a través de Facebook y YouTube y las redes sociales del capítulo ABPMP Bolivia. Muchísimas gracias, y de mi parte, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias y buenas noches.